Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Melissa Madrigal, voy a ser su facilitadora en la introducción sobre el Alzheimer. Bueno, la mayoría de cursos que hemos podido asistir y ver varias personas que forman parte de nuestra organización, hemos visto que muchas de las personas que están en los cursos se terminan saliendo porque la información es muy difícil de digerir, con términos muy complicados, con términos muy médicos, eh, y no van al grano. Nosotros lo que queremos es que nos pongamos prácticos, entendamos un poco de la enfermedad, lo más que se pueda, con ejemplos que nos funcionen en nuestro cuidado, ya que la mayoría de personas que están escuchando esto tienen familiares o son cuidadores, se dedican completamente a su trabajo. Entonces vamos a tratar de ir al grano, a tratar de llevar un taller con palabras sencillas de entender, información tal vez un poco corta, pero bastante sencilla de digerir. Eh, la metodología que vamos a utilizar va a ser la metodología del aprendizaje informal. Esta metodología se refiere a la forma en la que uno va leyendo cierto texto y uno va incluyendo anécdotas, ejemplos o cualquier cosa que uno quiera agregar. Es como para hacer la comunicación un poco más amena y no que sea tan fuerte también y tan difícil de sobrellevar. Bueno, creo que aquí todos tenemos el conocimiento de qué es el Alzheimer. Como repito, la mayoría de nosotros tenemos a un familiar con esta enfermedad o tenemos a un adulto mayor con el que trabajamos que tiene este padecimiento. Pero nunca está de más, para entrar de lleno al taller, empezar por el principio. Vamos a tener hoy una pequeña introducción sobre el término Alzheimer y una breve descripción sobre las fases del Alzheimer también, que son 3. Los objetivos que vamos a tener a cabo en esta unidad es que explicaremos el concepto de Alzheimer, trastorno neurogenerativo adquirido y progresivo de 2 o más funciones cerebrales, memoria, lenguaje, pensamiento y conducta, que afecta principalmente a la corteza cerebral y que produce un deterioro cognitivo múltiple e invalidable. Se hablará brevemente de sus características y de su sintomatología, conocimientos que se irán ampliando a lo largo de los demás módulos que vamos a estar viendo, así como sus 3 fases o periodos de la enfermedad. Bueno, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. Últimamente, conforme han avanzado los años, hemos podido notar que se ha hecho mucho más común este término. Hace 20 años, hace 30 años, una persona con Alzheimer no era muy común. De hecho, muchas personas en el pasado escondían a sus familiares que tenían este padecimiento, les daba vergüenza porque muchas personas creían que esto era un grado de locura, que el adulto mayor se había vuelto loco, o muchas personas también llegan a pensar de que era algún espíritu, algún demonio que había poseído a la persona. Entonces todo ese desconocimiento últimamente lo hemos ido adquiriendo porque ahora se ha hecho muy común la palabra Alzheimer en nuestros tiempos, ¿verdad? La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Por eso nosotros vamos a tratar de que todos acá comprendamos y tratemos de diagnosticar lo más pronto que podamos enfrentar la enfermedad, porque entre más fácil la enfrentemos es mucho mejor para el paciente, para nosotros y podemos ayudarlos más, ¿verdad? Esta enfermedad primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Es muy común y esto es uno de los principales factores que podemos notar en un adulto mayor. De hecho, con un adulto mayor siempre tenemos que tener mucho cuidado en todo, estar siempre pendientes. Un adulto mayor
un momento a otro tiene una enfermedad, de un momento a otro cambia. Entonces siempre tenemos que estar muy perceptivos con ellos, ¿verdad? Con el tiempo los síntomas del Alzheimer van empeorando. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. También pueden olvidarse cómo vestirse, puede ser que se pongan primero el pantalón y luego el calzoncillo. Más adelante también pueden volverse ansiosos o agresivos o pueden deambular lejos de su casa y no recordar cómo volver. De hecho, eso es uno de los ejemplos que más hemos visto en películas, en novelas, en libros. Una forma de diagnosticar la enfermedad es saber de que ellos se pierden. Entonces siempre cuando un adulto ya tenga una edad mayor de 65 años, 70, siempre lo más recomendable es siempre estar con la persona, no dejar que ande siempre solo por la calle. Después, lo último de la enfermedad es que necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante tanto por los familiares que deben encargarse de sus cuidados como sus cuidadores. ¿Por qué estamos hablando aquí de que esto es estresante? Eso es estresante si no sabemos cómo llevarlos. Como yo decía en el chat, a veces tratamos de hacer cosas por ellos y por desconocer la forma en cómo tratarlos con esta enfermedad terminamos afectándolos. Siempre cuidar a una persona que queremos o una persona con esta patología es bastante estresante y es bastante difícil. Pero vamos a tratar con conocimiento, con ejercicios, de que este padecimiento sea digno para ellos y sea más relajado también para nosotros, ¿verdad? Bueno, la demencia tipo Alzheimer, como les decía, es un trastorno neurodegenerativo adquirido y progresivo de dos o más funciones cerebrales. Afecta principalmente a la corteza cerebral y produce un deterioro cognitivo múltiple e invalidante. La primera vez que se habló de esta enfermedad fue en 1907, cuando Aldous Alzheimer describió sus características con una paciente que tenía demencia de 51 años. Entonces todo se lo tenemos que agradecer a él porque antes de él se creía que era una demencia más y no había una forma de poder ayudar a estas personas. Como sabemos, la mayoría de personas con esta enfermedad son mayores de 65 años, aunque también existe el Alzheimer precoz y se han visto casos de personas que a partir de los 30 años han empezado a padecer de esta enfermedad. Entonces tenemos que estar siempre listos con esto, pero siempre hay que ponerle mayor atención a los adultos mayores, ¿verdad? En los últimos años, esta enfermedad ha cobrado un relieve significativo en el ámbito médico y social, siendo protagonista de gran cantidad de estudios debido al elevado índice de personas que la sufren dentro de la población geriátrica. Sigue creciendo en los países desarrollados, como les estaba contando. Ha habido un crecimiento excesivo de esta enfermedad. Esto también ha ayudado a que hayan más medicamentos, hayan más terapias, también terapias holísticas, más ejercicios y todo eso vamos a tratar de estarlo viendo durante el taller. También queremos hacer énfasis en que el Alzheimer produce un gran costo económico y social y también es, como les repetía, devastador para el paciente y para la familia. El comienzo de esta enfermedad puede ser lento, de apariencia benigna, puede empezar con, ay, se me olvidó esto, se me olvidó lo otro, y uno puede minimizarlo. Uno lo está poniendo como que no es nada, son cosas que se le olvidan al adulto mayor, pero tenemos que ver con qué constancia suceden estas cosas y si es muy a menudo, por supuesto, llevarlo con un geriatra. El individuo o la familia tienen conocimiento parcial o nulo de la pérdida gradual de sus habilidades. Hay muchos ancianos, muchos adultos mayores que a la hora de que están perdiendo su memoria o sus capacidades cognitivas saben que les está sucediendo algo y no dicen nada. Y eso también nos perjudica a nosotros como cuidadores, como familiares, poder entender por lo que está pasando nuestro adulto mayor. Entonces siempre tenemos que dedicarle media hora a nuestro adulto mayor, hablar con él, platicar con él, analizar bien, ver si su comportamiento es coherente, si se le olvidan las cosas, porque hay muchos adultos mayores de que no nos cuentan
cuando empiezan a perder la memoria, se avergüenzan, piensan que van a ser una carga para nosotros y no nos dicen nada, ¿verdad? Conforme esta enfermedad va progresando, los síntomas se van haciendo más evidentes y ya esto empieza a interferir en el trabajo, ¿verdad? En la vida social y en la realización de las actividades de la vida diaria, pudiendo alcanzar una situación de dependencia total. Ya cuando están en fase 3 es cuando ya nuestros pacientes dependen al 100% de nosotros, ¿verdad? Otra cosa que hay que dejar en claro es que esta enfermedad no es infecciosa, no es contagiosa, pero sí produce un deterioro general en la salud de quien la padece, ¿verdad? A medida que avanza la enfermedad, el sistema inmune sufre un daño progresivo, aumentando el riesgo de infecciones oportunistas, infecciones que atacan a individuos inmunodeprimidos. Cada vez que yo me refiera a la EA, estamos hablando de la enfermedad del Alzheimer, para no decir todo el término, ¿verdad? Los rasgos más comunes y característicos de la EA podrían ser el deterioro de la memoria a corto plazo, eso lo vamos a ver muy marcado. Puede ser que ellos se acuerden de cosas de cuando eran niños, cuando eran adolescentes, pero se les va a olvidar lo que hicieron el día anterior. Van a olvidar nombres de las personas que conocían. Van a olvidar dónde pusieron algún objeto o alguna cosa hace 5 minutos. Se les va a olvidar también la definición de ciertos conceptos, de ciertas palabras. También su razonamiento lógico también se va perdiendo. Empiezan a haber muchos problemas laborales, sociales en la vida de la persona, porque la persona al sentirse perdida con su vida, al sentir que está perdiendo la noción de las cosas, se va haciendo muy agresiva. Entonces, todos estos son términos, todos son pautas que podemos ir anotando para poder ver cómo está nuestro paciente, ¿verdad? También los cambios de la personalidad. En algún momento pueden estar riéndose, después pueden estar llorando, al ratito van a estar enojados, y todas estas son cosas que podemos ir con un diario cuando empecemos a ver que nuestro familiar, nuestro paciente está cambiando, ir anotando en un cuadernito, puede ser las horas, a ver qué constante es, y podemos enseñárselo a su doctor para que él pueda evaluar si es necesario hacer alguna prueba sobre esta enfermedad, ¿verdad? La clasificación de sus síntomas son los siguientes: cognitivos, amnesia, afasia. La afasia es que se les olvida las palabras, como les estaba diciendo. Trastornos de aprendizaje, desorientación, dificultad de deglución, incontinencia, temblores, convulsiones. Puede ser que también les cueste comer, se les olvida en algún momento, se les olvida que tienen que ir al baño. Todas esas cosas son las cosas que nos dan a nosotros a entender. Esto ya viene en la segunda fase, pero a veces la primera fase pasa muy desapercibida. Y cuando un cuidador o un familiar se da cuenta de la enfermedad, ya estamos en una segunda fase. Y por eso es que estamos tocando el punto ahorita. Puede haber temblores, como les decía, que no se les olvida ir al baño, se les olvida comer, no se arreglan, ya les cuesta caminar, no quieren comer, no quieren nada. También hay muchos delirios, alucinaciones. Puede uno estar con ellos y decir que hay un monstruo detrás de uno. Muchas veces me ha pasado. O puede ser que ya no nos reconozca a nosotros y empiece a gritar de que nosotros los tenemos secuestrados y todo. Muchas veces ha sucedido eso con los cuidadores, con la misma familia, de que la persona que padece la enfermedad empieza a gritar que lo tienen secuestrado, que no saben que él quiere irse a su casa. Ha llegado la policía en muchos casos y han tenido que explicarle que la persona padece de Alzheimer. Muchas veces son muy hirientes con nosotros, nos pegan, son muy violentos, pero tenemos que entender, es como que si nosotros cerremos los ojos y estemos en una casa que no es nuestra, con personas que no conocemos, lo que vamos a querer hacer es defendernos. Entonces no tenemos que enojarnos, sino tratar de hacerles entender a ellos que esa es su casa, enseñarles fotos, hablarles con cariño, con amor, entenderlos, no regañarlos, porque ellos no saben que lo que están haciendo no es dentro de la realidad, ¿verdad?
Estas cosas de los delirios pasa bastante seguido, entonces esto es lo que hay que ver también, no reconocen su imagen en el espejo. Es muy común que las personas que tienen familiares con el EA quiten los espejos en su casa porque empiezan a pelear también ellos con el espejo, empiezan a decir, ¿y quién es ese señor que está ahí? ¿O quién es esa vieja? Perdón la palabra, pero así dicen, ¿verdad? ¿Quién es esa vieja que está en el espejo? ¿Por qué se me queda viendo? O quieren pegarle al espejo porque sienten de que la persona está copiándole lo mismo que hace y se terminan lastimando ellos mismos con el espejo, ¿verdad? Pero todo esto lo vamos a ir viendo más detalladamente. También pueden guardar ellos cosas, unas llaves de una casa en la refri, pueden guardar, no sé, el pollo en el ropero. Entonces también vamos a ver más adelante que hay que hacer ciertas remodelaciones en la casa. Tener siempre con llave, por ejemplo, las gavetas tenerlas con llave, tratar de tener los cuchillos también en otro lugar que la persona no sepa y ciertas cosas que hay que hacer. Cuando tenemos a un paciente con esta enfermedad, tenemos que hacer cambios en nuestra vida y también en nuestra casa. Bueno, las fases del Alzheimer son 3 fases. Aquí quiero aclarar que cada fase, cada persona la vive diferente. Todos somos diferentes, ¿verdad? Pero tratamos de hacer un contexto global y voy a hacerles un pequeño resumen, no quiero aturdirlos con tanta información. Voy a hacerle un resumen de las 3 fases de una forma así muy pequeña, pero tratando de que esté todo bien organizado. Y ustedes tal vez con estas fases vayan entendiendo en qué fase está la persona que están cuidando y también vayan entendiendo cuando vayan a conocer a algún adulto mayor con esta enfermedad, ya sepan más o menos en qué fase se encuentra. Bueno, la fase 1. En la enfermedad, en términos generales, se habla siempre de 3 fases o etapas de la enfermedad. Tenemos la leve, la moderada y la grave. Le señalamos en términos muy generales cómo es el proceso de la enfermedad y estas características. Entonces, en la primera etapa tiene una duración aproximadamente de 3 años y esta es la etapa más difícil de que podamos ver nosotros y entenderla. Como les decía ahorita, podemos creer de que lo que está pasando la persona es porque es adulta mayor y uno siempre puede decir, ay, se me olvida, a la persona se le está olvidando, pero es por la edad. Entonces no tenemos que minimizar esos aspectos. Hay que poner mucha atención, es la etapa más difícil y es una de la más importante para poder identificar la enfermedad y empezar con un doctor y buscar su terapia. Esta etapa dura aproximadamente 3 años y en ella se observa un paulatino deterioro en la memoria. La persona olvida eventos recientes, no importa si ha pasado 10, 15 minutos, se les olvida. Si uno le cuenta algo en 10 minutos y uno lo conversa con otra persona, la persona le va a decir, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me involucraste? Y se le va a olvidar. Entonces aquí también tenemos pautas para saber esto, ¿verdad? También se le puede olvidar que comió, y es aquí donde también hay aumentos de peso, que tenemos que controlar también la alimentación de nuestro paciente, que también vamos a ver ese punto más detalladamente más adelante, porque se les olvida que comieron. O también después alegan y dicen de que no se les dio de comer. Vamos a ver qué más. Y también empiezan a confundir el día con la noche. También empieza la desorientación, no reconocen bien el lugar donde están, se pierden con facilidad dentro de la casa también, no se acuerdan. Tampoco se recuerdan cómo llegar a las tiendas a las que siempre han ido, como para decirles, ve a comprar huevos aquí a la tienda de la esquina, puede ser que se les olvide, hay que estar muy pendiente de estos casos también. Se les puede olvidar cosas tan básicas como la tienda, el banco, la iglesia. Se les puede olvidar que siempre van a la iglesia los domingos, por ejemplo, o que un día entre la semana siempre llega la hija a verlo. Cosas simples de la vida, cosas básicas de la vida son las primeras que empiezan ellos a olvidar. Otros ejemplos también podrían ser recordar fechas de cumpleaños, fechas importantes, saber qué hora es,
Como les repetía, uno de los puntos más fuertes acá es el día y la noche. Ellos empiezan a confundir mucho el día y la noche y eh, es muy común de que empiecen a vivir de noche y a dormir de día, ¿verdad? También se mira una baja en su disminución de la concentración y un cansancio. Se ve que ellos ya empiezan a bajar su nivel de vida, ya empiezan ellos a querer estar solo sentados o estar acostados más de lo normal. El humor de ellos cambia, empiezan a sentirse más depresivos y esta depresión puede ser porque ellos saben lo que les está sucediendo en la mayoría de los casos, pero como es una información que casi siempre ellos se guardan, esto les causa a ellos mucha depresión. Pierden el interés por las cosas cotidianas, pierden el interés por eventos sociales como hoy es el cumpleaños del nieto, vamos a ver al nieto y ellos ya no quieren ir porque ya están deprimidos. Es un cambio muy fuerte el que ellos experimentan, ¿verdad? Vamos a ver. Puede también, en esta etapa obviamente el paciente sí puede mantener una conversación, comprende bien y utiliza bien las palabras y van a haber algunas palabritas que no se va a acordar cómo se dicen y va a utilizar sinónimos de esas palabras. Aquí podemos ver algunas de las cosas de la primera fase, pero les repito que todas las personas viven la fase de diferente forma, ¿verdad? La segunda fase es la fase moderada. En esta segunda fase todos los aspectos de la memoria empiezan a fallar progresivamente. Esta etapa también tiene una duración aproximada de unos 3 años más o menos. Aquí es donde se producen las mayores alteraciones en la función cerebral. Ya hay síntomas más preocupantes y que ya hacen que nuestra atención se dirija completamente a ellos, ¿verdad? Ya empiezan los problemas de afasia. La afasia es los problemas con el lenguaje que les venía diciendo, que van olvidando las palabras, ¿verdad? Las funciones aprendidas ya se les olvida. Si sabían coser, se les va a olvidar, por ejemplo, o si sabían alguna receta de cocina, ya no se van a acordar. Y reconocer a las personas. Es muy común en esta fase que empiece a pasar que venga, ¿quién puede ser? La hermana de visita con la señora que está con el padecimiento y le diga, hola hermana, ¿cómo estás? Y le diga, no te conozco, no tengo una hermana, no sé quién eres. Esta ya es la fase donde está más marcada la enfermedad, estando la persona todavía con movilidad y pudiendo ella comunicarse, ¿verdad? Y repetimos, es muy importante, a la persona le cuesta trabajo hablar, expresarse y darse a entender. Quiere decir una palabra y utilizan otras. Por ejemplo, ellos quieren decir me gusta mucho comer y en lugar de decir me gusta mucho comer pueden decir me gusta carro comer. Empiezan a mezclar las palabras. Aquí es donde se empieza a ver bien marcado la forma de vestirse. En la cama pónganle, hay que saber dejarle su ropa, hay que ponérsela en orden, porque si no, como uno normalmente pone el pantalón, la blusa y encima pone su ropa interior, entonces ellos toman todo eso al revés. Primero se ponen el pantalón, la blusa y encima se ponen su calzoncillo, su calzón y arriba el brasier. Entonces hay que ponerle siempre su ropa de una forma en que sepan dónde empieza y dónde va terminando. También todo esto lo vamos a ver con detalle más adelante. También tienen una pérdida de reconocimiento con las personas con las que viven. Siempre ellos, en la mayoría de los casos, no olvidan a una persona. Siempre ellos tienen afinidad con una persona. Porque otra, si tú eres Special Edition. No sé si me están escuchando. ¿Me pueden decir si me están escuchando? Porque otra, si tú eres Special Edition. ¿Me están escuchando por ahí? ¿Me pueden avisar si me están escuchando? ¿Sí? Bueno, disculpen, es que aquí pasó un pequeño incidente. ¿Dónde habíamos quedado? Se les olvida también, como les estaba diciendo, con las personas con las que vive. Puede ser que no se acuerde de su nombre, de su edad, de su nacimiento.
Y todos estos puntos son los que vamos viendo más adelante. Podemos preguntarle frecuentemente a nuestro paciente, ¿en qué año naciste? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos hijos tenés? Cuéntame algo de tu infancia. ¿De qué trabajabas? Y es una forma de evaluar el progreso de la persona durante la enfermedad. Esto es muy importante también. Otra cosa que podemos ver aquí, que hay mucho descuido en su higiene personal, y entra aquí un punto bastante difícil que quiero que tengamos una clase solo para este punto. Las puertas del baño se quitan o se quita la cerradura porque ellos empiezan, como se les olvidan las cosas, ellos empiezan a interactuar con sus heces porque no las conocen, empiezan a jugar con ellas. Es bastante difícil esta parte con ellos, por eso me gustaría que tuviéramos una clase dedicada completamente a esto. En otros casos no quieren que los bañen, no quieren tocar el agua, les da miedo el agua porque desconocen en algún punto el agua, se les olvida que hay que bañarse, se les olvida que el agua sirve para bañarse, perdón. Entonces hay que empezar otra vez con ellos, como niñitos, a enseñarles para qué es el baño, el popó no se tiene que agarrar, el jabón es para esto, el shampoo es para esto otro. Y con el tema del baño sí hay que tener cuidado, suma atención, porque también se toman el shampoo, muerden el jabón. Ellos están en una etapa de nuevo de experimentar todo, porque todo se les empieza a olvidar. Entonces ellos están experimentando todo. Como les decía, en ciertos lugares de la casa hay que quitar llaves y en otros hay que poner llaves. Y eso también lo vamos a ver con más extenso. Como les decía, esto es una pequeña introducción nada más a lo que vamos a ver durante este taller. También, como les digo, empiezan a ver ya de una forma más abrupta gente que no está con nosotros. O empiezan a oír ruidos de se están metiendo los ladrones, o hay un león, hay un animal, y aunque vengamos nosotros y digamos que no, esa persona va a ver el león o el tigre a la par de él, o cucarachas o sus temores, y aunque uno les diga que no, ellos lo van a ver. También vamos a ver cómo vamos a lidiar con esas situaciones, ¿verdad? De nada nos sirve decirle, ay, no hay nada, duérmase, o cosas así, porque estamos haciendo un daño, porque ellos en su realidad sí están viendo eso. Entonces vamos a aprender a ver todos estos factores, saber qué ejercicios hacer para poder ayudarlos a ellos a sobrellevar todo este proceso, ¿verdad? Otra cosa también es bastante difícil, empiezan a preguntar por todas las personas que ya murieron, empiezan a decir, ¿y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Quiero ver a mi hermano. También hay que saber cómo hablarles, cómo decirles. Muchos casos, ya cuando llegan a este punto, lo mejor es cambiarles el tema con un tema que nosotros sabemos que a ellos les interesa. Como ejemplo, ¿qué les puedo decir? Había una señora que yo cuidaba que le encantaba cocinar, y muy de vez en cuando ella se acordaba de su mamá. Entonces cuando ella me preguntaba de su mamá, yo inmediatamente le decía, ¿y cuál es su comida favorita que usted hace? Y ella ya se le ponía la cara toda de felicidad y empezaba ella a hablarme de sus comidas, ¿verdad? No ganamos nada tampoco diciéndoles otra vez con la pregunta, ya se murió, hombre. No, no podemos actuar de esa forma con ellos, ¿verdad? Siempre tenemos que ver un plan B, siempre tenemos que jugar la vuelta. Y es bastante efectivo, solo tenemos que ir viendo las cosas que recuerden, tenerlas siempre presentes y jugar con las cosas que a ellos les gusta y comentárselas cuando ellos comentan sobre personas que ya fallecieron, ¿verdad? Y aquí empiezan ellos a depender completamente de nosotros, y aquí es donde nosotros como cuidadores el trabajo ya se nos empieza a poner pesado. Ellos ya quieren hacer todo con nosotros, empiezan a tener una dependencia total. Ya no quieren ir al baño si no estamos nosotros, quieren comer que nosotros les demos de comer. Eso sí, media vez ellos todavía puedan comer, tenemos que dejar que ellos coman, incentivarlos a que ellos agarren la cuchara, que agarren el tenedor y ellos coman. No podemos volverlos inútiles. En lo que nosotros podamos ver que ellos lo pueden hacer, tenemos que ayudarlos. Junto con unos ejercicios que vamos a ir practicando, ellos tienen que
hacer todas las actividades que puedan ellos solitos. ¿Y qué más? Después está la etapa 3. De la etapa 3 no hay mucho que hablar. Ya sabemos que la etapa 3 es la etapa final, es la fase grave. En esta etapa se presenta una amplia y marcada afección de todas y cada una de las facultades intelectuales. Esta etapa puede venir de un momento para otro. Me ha tocado presenciar como una persona en mi cara ha cambiado de la etapa 2 a la etapa 3 y es bastante difícil. Es bastante difícil ver que esa persona está hablando contigo y ver cómo se desconecta, porque eso es lo que sucede. Y eso es como cuidadores lo que nosotros experimentamos, ver con nuestros ojos cómo la persona se desconecta de sí y ya no se queda inmóvil, se queda sin hablar o habla 3, 4 palabras. Es una etapa muy difícil, ustedes, de verdad. Y ahorita les estoy hablando con el corazón en la mano. Esta etapa es muy difícil para nosotros, pero también para ellos, porque ellos tienen momentos de recuerdo y cuando esto sucede ellos sufren mucho. Y esta etapa es bastante difícil. Los síntomas cerebrales obviamente se hacen más graves, su postura cambia. En la mayoría de los casos hay muchos temblores y crisis epilépticas. Ya definitivamente la persona no reconoce a sus familiares. Incluso ya, como les decía al principio, no reconocen su imagen en el espejo, ¿verdad? La persona que ellos fueron alguna vez en vida ya se perdió, ya no es esa persona, ya no queda nada de esa persona, ¿verdad? La mayoría son muy apáticos, ya obviamente ya no piensan en lavarse las manos, en vestirse, ni en comer, ni en nada, ¿verdad? También van perdiendo la pérdida del dolor, valga la redundancia. Se les olvida qué es el dolor, entonces también hay que cuidarlos mucho si todavía no están encamados porque se pueden caer y como ya no sienten dolor, no dicen nada y después uno se va dando cuenta que fue un golpe muy fuerte que afectó parte de su cuerpo o que le produjo algún otro daño. Entonces hay que tener un sumo cuidado con ellos. Cuando ya están en esta etapa tenemos que estar siempre con ellos y lo más propicio es que tenga 2 cuidadores. Porque también ya las horas de sueño con ellos ya están completamente descontroladas. Hay medicamentos para esto, pero en la mayoría sí cambian ellos su horario de dormir. Para que la persona tenga un cuidado bueno, yo siempre recomiendo que sean 2 cuidadores que tenga la persona. Ya obviamente lo último que hace es que ya tienen contingencia urinaria y fecal y ya la persona, ya en los últimos casos, termina encamada con alimentación asistida. Y aquí ya solo es ver otras cosas que vamos a ver más adelante, como qué ejercicios ponerles a hacer cuando ya están encamados, cómo platicarles, si hay que leerles, si hay que hablarles, qué tipo de música ponerles y todas estas cuestiones. Pero como les decía, esto solo es una introducción pequeñita de las cosas que queremos enseñarles. Y como les decía al principio, queremos que sea un poco más interactivo. Tratamos de darle los conceptos básicos, pero a un punto de poder poner el conocimiento en práctica. Ahorita les voy a enviar el material que tengo para ustedes por WhatsApp y quisiera que lo lean, que vean cómo lo sienten, ver si quieren que tengamos otra clase el viernes o prefieren que la pasemos para el lunes porque depende del material, a sus obligaciones diarias. Ahorita voy a abrir el chat para que lo platiquen y quedo a las órdenes. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, me pueden decir. Cualquier anécdota también que quieran contar, la pueden contar. Cualquier cosita que se me haya pasado por alto también pueden agregarla. Y espero que les haya gustado la clase, que no los haya aburrido mucho con todo lo que hablé. Y nos estamos comunicando por WhatsApp.
Muchas gracias por estar escuchando la clase. Nos vemos.